corazón valiente que no teme a lo que siente. ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Déjenme pasar! ¡Necesito pasar! ¡Alejandra! ¡Suéltame! ¿El whisky? ¡Nos tenemos que ir! ¿A dónde? ¿Qué está pasando? Mira, hay una puerta por atrás, por favor. Te pido que por favor me saques de aquí ya. Por favor, anda. Vamos, vamos. ¡Para o te mueres! Perdóname, pero no me arrepiento. Me importa el presente. El aquí, el ahora. Esto que estamos viviendo. ¿No te importa el futuro? Bueno, sí. De alguna manera sí. Pero eso no va a impedir que te siga diciendo lo que me pasa contigo. Y me pasa que quiero protegerte, cuidarte, quererte. Me pasan muchas cosas y quiero que me sigan pasando más y más y más. ¿Me dejas? ¿Eso es un sí o es un no? Es un sí. ¿Entendiste? Sí, aunque es un poco complicado. Sí. Apostamos a una vida juntos, con un hijo, pero siempre buscándote, Nicolás. Jamás te dejamos de buscar. Jamás. Yo sé que esto es un poco complicado de entender, pero yo a Sammy no la puedo ver como una hermana. Willy, no hace falta que le digas a Nicolás esas cosas. No, tranquila. A mí me gusta escucharlo. Yo amo a Sammy. A pesar de que nuestra historia es imposible. A pesar de que ese maldito análisis dio positivo. A pesar de que tú te quieres separar de mí. Y por eso iniciaste los trámites de divorcio. A pesar de todo, yo amo a tu mamá. Por un lado, me da impresión eso de que ustedes sean hermanos. Y por el otro, cómo te quiere, ¿no? Me imagino qué me pasaría si me dijeran que soy el hermano de Jessica. ¿Cómo deben sufrir ustedes dos? ¿Y tú? ¿Qué tanto interés tienes en Alejandra? Es algo personal. Personal. Tú no puedes tener nada personal con ella. Alejandra es mía. ¿Ok? Y que te quede claro algo. No eres bienvenido aquí. Si vuelves a poner un pie en mi nightclub, te vas al cementerio. Llévenselo. Es que no entiendo. Te juro que no lo puedo creer. Me dijiste la verdad. Sí era ella, pero no lo entiendo. Ay, Mikey, pues, ¿qué quieres que te diga? Es muy fácil de entender. Mira, ella trabaja con su cuerpo. No. Tú no la conociste. Bueno, no la conocía, pero ahora ella trabaja ahí y es muy fácil, así que... No. Es imposible.
Alejandra es hija de una buena familia. Una familia con mucho dinero. Una de las familias más ricas de México. No tienen necesidad de hacer algo así. No la tienen. No entiendo por qué está en ese lugar. A ver, ¿qué tal que se peleó con su familia? No, tampoco. No me cuadra. Son una familia muy unida. Eso no puede ser. Yo tengo que hablar con ella. Y tú me vas a ayudar. Ah, no, eso está muy difícil. Mikey, tú no puedes regresar a ese lugar. Y es más, no la van a dejar salir esta noche porque es la fija del dueño. Y mira que yo sé lo que es eso. Vas a tener que esperar un tiempo. No, yo no puedo esperar. Qué envidia le tengo a la... esa. No quisimos dejar pasar más tiempo y decidimos contarle a Nicolás sobre el hijo que está esperando Lorena. Bueno, ¿y cómo lo tomó? Bien, bien, muy bien. Nicolás es un niño muy maduro. Entendió todo. Sí. Nicolás es especial. Ya hablé con el abogado. Lo que sucede entre tú y Willy hace que los trámites de divorcio se puedan acelerar. Así todo, divorciados y todo. Nosotros siempre vamos a estar unidos. Él tiene razón. Vamos a estar unidos de por vida. Y a mí cada día me cuesta más rechazarlo. Tal vez te costaría menos si estuvieras casada. Si te decidieras a formar una familia conmigo y con Nicolás. ¿Tú te casarías conmigo? Si apenas nos dimos un beso, Esteban. Ni siquiera hemos tenido nada íntimo. No necesito hacerte el amor para saber que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Ay, amiga, bueno, necesito hacerte una pregunta. ¿A quiénes me recomiendas de ese club? Ok, sí. Me habían recomendado a una que se llama Alejandra, pero creo que le dicen Alex. Ajá, ¿es cara? Ok. Bueno, amiguita, muchas gracias. Te mando un besito. Chao. Bye. ¿Qué pasó? Bueno, una opción para sacar a tu Alejandra, ahora Alex, de ese lugar es con una fiesta privada. Mi amiga me dijo que teníamos que preguntar por estas 3 niñas, Dayana, Monique y Jenny. ¿Ok? Pero te va a salir muy caro. No importa. ¿Ok? Entonces, nada más, como no las puedes pedir tú, vas a tener que encontrar a alguien de confianza y, eso sí, con una pinta de millonario. No te preocupes. Tengo la persona indicada. ¿Y qué? ¿Te vas a ver con el médico o con Camilo? Voy a la casa de una amiga. Ah, bueno, que te vaya muy bien. Cuídate mucho. Hola. Willy, hermano. Oye, necesito pedirte un favor urgentemente. Pero primero dime una cosa. ¿Cómo estás físicamente? ¿Estás bien? Porque si no, le hablo a Juan Marcos. Estoy preocupada por Milagros, que tú sabes que es Ángela. Sabes que estaba casada, que tuvo 2 hijos. Realmente sabes muchas cosas de ella. Sí. ¿Y qué es lo que le preocupa? Me contó que se besaron, que la besaste. No se enoje conmigo. Yo le juro que yo no quiero aprovecharme de ella, de verdad. Pero yo siempre fui una persona muy racional y cuando estoy con ella, no sé qué me pasa. No puedo pensar. Pues tendrías que pensar, porque cuando a mi hija la condenen, podremos contarle todo a la familia, toda la verdad. Y el médico, si así lo permite, también se le puede contar a ella. ¿Y ese día, Gustavo? ¿Ese día qué? No sé. Ojalá tuviera una respuesta. Soy Pablo Peralta, deje su mensaje. Tía, tenemos que decirte algo urgente. Urgentísimo. Grave. Gravísimo. ¿Qué pasa? Sí, mira, siéntate. Siéntate. Toma un poquito de agua. Pablo tiene novia. Y se toma fotos con ella. Hablo de parte de Johnny Lamas. Va a ir un amigo muy importante, así que espero que lo atiendas bien. Cuenta con ello. Aquí lo esperamos.
¿Dónde te metiste? ¿No me dijiste que le diera atención especial a Juan Marco Arroyo? Mira qué generoso es. Caramba. Se ve que le gustas mucho. Es un cliente que no puedes perder. Pero hablemos del tipo que te vino a buscar. ¿De dónde te conoce? No sé. No me mientas, Alejandra. Dime quién es. No ocultes nada. Sabes perfectamente que te conviene decírmelo todo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero hablar con el dueño de este lugar. Vengo de parte de Johnny Lamas. Soy yo. Me dijeron que ibas a venir. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero hacer una fiesta con tu mejor material, las mejores mujeres. Y por el dinero no te preocupes, pero yo quiero escoger. Ah, por supuesto. Quiero a Dayana, Monique, Jenny y Alex. Yo no quiero trabajar hoy, por favor. ¿Quiero un whisky? Y tú lo invitas. Por supuesto. Bienvenido a su casa, señor. ¿Qué está haciendo aquí? Vine para que veas que me siento mejor, aunque sé que no te importa. Por supuesto que no me importa. Soy tu padre. No me lo tiene que recordar. No seas dura conmigo, ¿sí? Yo quiero lo mejor para ti. Voy a desheredar a Fernanda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a mí qué me importa? Bueno, tal vez sí te importe saber que también voy a desheredar a Willy. La única persona que merece ser la heredera de toda mi fortuna eres tú. Jenny, Monique, Diana y Alex. Vamos. Diana, papito. Eso me gustó. Gracias. Tranquila, no te asustes.